En los hechos acontecidos en Israel el fin de semana pasado, aparece un actor clave en medio de toda esta resistencia palestina que es muy importante comprender y profundizar en él. Este se trata del grupo armado palestino Hamas, que fue el responsable de esta operación llamada Diluvio de Al-Aqsa. Entonces, en esta segunda parte de esta serie sobre esta situación, sobre este ataque, es importante que nosotros profundicemos en la historia de este grupo y los invito a que no se lo pierdan. Bienvenidos a un nuevo episodio de Difunde Podcast. Soy Guillermo Espina y nos reencontramos en esta segunda parte de esta serie sobre el conflicto palestino-israelí, en el que vamos a explorar la historia, la evolución, la ideología y en general las principales características de Hamas, una organización que ha desempeñado un papel muy importante en este largo y complejo conflicto entre Israel y Palestina. Así comenzamos este episodio. The time has come to draw the line, for the enemy to understand their time is up and they can't keep going without consequences. We are announcing an operation called Al-Aqsa Floods. In the first part of it, 5,000 rockets have been fired. It is the time to unite all the Arab and Islamic powers to overthrow the Entonces, Israeli para comenzar, occupation. hay que comprender qué es Hamas. Y Hamas es algo más complejo que decir, es un grupo armado, es un grupo de la resistencia palestina, ¿sí? Es un partido político. Hay unas complejidades que nosotros tenemos en este tipo de organizaciones, sobre todo islamistas, por esos comportamientos que tienen donde a la vez que son grupos políticos, son grupos sociales y caritativos, también son grupos armados violentos y en muchos casos grupos terroristas. Y eso le da una complejidad muy grande a ese tipo de organizaciones que son político-militares y que tienen además capacidad de gobernar. Entonces, eso es lo primero que nosotros tenemos que entender antes de comprender, digamos, toda esta historia que nosotros vamos a ver en este momento sobre Hamas. Hamas esencialmente es un acrónimo de la palabra Movimiento de Resistencia Islámica en árabe y fue fundado más o menos en los años 60, ¿sí? Por un clérigo palestino de nombre Ahmed Yassin. Sin embargo, si uno quiere rastrear mucho más los orígenes de todo este movimiento, tiene que irse a Egipto. En Egipto se estaba desarrollando, digamos, un movimiento de renovación islámica en la medida de que hay mucho cuestionamiento sobre por qué era la situación de Medio Oriente que estaba subyugado y colonizado por los países europeos. Y entre esas respuestas que se da a la crisis de la sociedad musulmana, aparece un grupo que se denomina Los Hermanos Musulmanes por allá en 1928, que es originado en gran parte por dos personajes que me parecen muy importantes que usted debe conocer, que se llama Hassan al-Banna y Sayyid Qutb. Estos dos personajes van a ser el corazón de la hermandad musulmana, que se convierte en un partido político que se extiende y que nace en Egipto, pero que se extiende alrededor de todo el Medio Oriente, principalmente en Egipto y en Siria. Incluso durante un tiempo los dos países conformaron una especie de estado asociado. Este es el origen propiamente de Hamas porque sus miembros, es decir, Ahmed Yassin, pertenecía a la hermandad musulmana en Egipto. La hermandad musulmana busca la reislamización de la sociedad, volver al Islam como era en su forma prístina en su época del profeta, y un poco dice es que en este momento alejarse del Islam ha sido una de las razones por las cuales, digamos, es el diagnóstico de por qué la crisis de la sociedad musulmana. Entonces la solución es volver al Islam y volver al Islam en su base más conservadora que existe. Por eso estos grupos son salafistas en la medida que buscan retornar a ese Islam del Salaf, es decir, de la primera época de Mahoma y de los primeros profetas que habían. Pero además de hacer esta visión, también busca como tal hacerlo a través de la violencia. Y por eso los hermanos musulmanes han sido, digamos, una referencia del radicalismo islámico y que ha sido la base de muchos grupos, incluso como Hamas, incluso como Al-Qaeda, incluso como Hezbollah, ¿sí? Estado Islámico. Muchos de ellos beben de las fuentes de lo que era la hermandad musulmana. Y en ese sentido, también buscan esa reislamización imponiendo la Sharia. El gobierno de Dios, digamos, eran los conceptos más importantes que había, la soberanía de Dios. Entonces no hay aquí lugar para constituciones, no hay lugar aquí para derechos, no hay lugar aquí a democracias, porque esos son formas que cuestionan, en cierto modo, la ley divina de Dios que está en la Sharia, ¿sí? Y es eso lo que forma
como las sociedades musulmanes deben guiarse y deben gobernarse. Y ese es un aspecto fundamental que nosotros tenemos que entender y comprender de los orígenes ideológicos de Hamas. Entonces, esta misma organización de los hermanos musulmanes, que tiene esta visión extremista, que se convierte en un partido político, también dentro de esas funciones y obligaciones que están dentro de la ley musulmana se encuentra el zakat. Y el zakat es esa limosna obligatoria que se debe dar en cierto modo, pero que también tiene que ver con ese servicio social de ayuda al pobre, de ayuda al enfermo, ayuda al desvalido, que también ha sido parte de la promoción, digamos, de muchos grupos islamistas que gobiernan cuando controlan territorios, ¿sí? Y eso ha sido una parte fundamental. Eso hace que estos grupos sean mucho más que violentos, es decir, ellos están tratando de vivir una sociedad musulmana, islámica, ultra islámica en la medida de cómo se veía en la época del profeta, pero también tiene algunas visiones que no son solo ese extremismo que nosotros podríamos considerar. Y entonces es así como opera Hamas en Gaza. En los años 60 en Cisjordania empieza a operar a través del señor Ahmed Yassin en los años 60. Y en esos años 60, digamos, se da el contexto de la guerra de los 6 días, ¿sí? De 1967, y es Hamas operando no como un proselitismo político, no como un grupo armado, sino como una organización caritativa que trabajaba en pro de los palestinos, en cierto modo, por decirlo de cierta manera. Pero posteriormente, 20 años después, hablamos de 1987, cuando se da el origen de la primera intifada palestina, y aquí el concepto de intifada es importante porque es el primer levantamiento popular de los palestinos. Ahí sí Hamas, digamos, este señor Ahmed Yassin, empieza a traer esa rama política. Y es así como empieza a darse todo ese contexto de transformación de Hamas desde un grupo que estaba dedicado como a cuestiones proselitistas, clericales, religiosas, de solidaridad, de beneficencia, y se transforma en una rama más política y también armada. Y es ahí cuando esa rama política de Hamas se transforma en un grupo armado como tal que tiene como objetivo destruir al Estado de Israel. De hecho, da su primera declaración, digamos, su documento fundacional que sale en 1987, dice claro y textualmente: hay que recuperar toda la Palestina histórica y destruir al Estado de Israel. Sí, ese es el objetivo principal que tiene Hamas en su origen. Y aparece, digamos, en los años 80 en ese proceso de la primera intifada que va a terminar con los acuerdos de Oslo en 1993. Es decir, ese primer levantamiento popular que arranca en 1987 de la población palestina en contra de Israel, en contra de sus malos tratos, en contra del control que tenían sobre ellos, pues va a conducir hacia los acuerdos de Oslo en 1993. Digamos que es ahí como se pone fin a esa primera intifada, ese primer nombre del levantamiento popular. Pero Hamas se establece ahí y es en ese contexto que nace, ¿sí? Nace como una respuesta, por supuesto, en este sentido, pero toma una visión política muy clara y es: hay que acabar con el Estado de Israel, hay que recuperar totalmente la Palestina, ¿sí? Y eso es, digamos, el objetivo principal de este grupo, que plantea todo en términos existenciales, ¿sí? ¿Hay Palestina o hay Palestina es la única opción? ¿Sí? Ese es el objetivo principal que está. Entonces, en este contexto, pues aparece Hamas a convertirse en un actor muy importante dentro de todo este proceso de paz, porque a medida que, mientras por un lado están avanzando las negociaciones, ¿sí?, con el grupo entre Israel y la representación de Palestina, que en ese momento estaba por Yasser Arafat, y la Organización para la Liberación Palestina, la llamada OPL o LP, como ustedes lo quieran decir, sea en inglés o sea en español, pero este era, digamos, el grupo que representaba a la Organización Palestina de los Pueblos Palestinos, que es muy diferente a Hamas, porque en este caso la Organización para la Liberación Palestina que lidera Yasser Arafat tiene una idea muy diferente. Por ejemplo, no tiene una idea islamista, no tiene el objetivo que tenía Hamas de crear una sociedad musulmana, islamista, salafista. Muy por el contrario, tiene una visión mucho más laica, mucho más secular, donde la religión no tiene ese mismo visión, en la medida que Yasser Arafat era más originario de esas ideas egipcias, muchas veces de ese nacionalismo, digamos, de crear un país, un estado-nación diferente, influenciado por las revoluciones socialistas. Entonces era una visión completamente diferente, digamos, esa era la que había dominado durante mucho tiempo lo que sería la posición palestina, el gobierno palestina.
Y en la medida que paralelamente va creciendo un extremismo cada vez más grande, pues Hamas representa esa corriente que está muy centrada en la violencia como un método de transformar la realidad. Y en ese sentido se vuelve a plantear el concepto de una guerra santa, y ahí también aparece la visión de que hay una especie de yihadismo, ¿sí? En la medida que liberar a Palestina es ciertamente una obligación religiosa y una especie de guerra santa. Y es más o menos así como Hamas aparece en escena, pero que también se vuelve un actor muy importante en el marco de cómo avanzan los procesos de paz entre Israel y Palestina. Es una de las imágenes grabadas en la memoria colectiva por lo que representa, uno de esos momentos de los que hablan los libros de historia. El 13 de septiembre de 1993, el primer ministro israelí Isaac Rabin y el representante de la OLP, Yasser Arafat, firman los acuerdos de Oslo bajo la égida de Bill Clinton, gran artífice del acercamiento. Hoy, con todos nuestros corazones y nuestras almas, les decimos: Shalom, salam, peace. Se establecen las bases para la autonomía de Palestina y aunque quedan muchos flecos... Entonces, de esta manera, digamos, ha habido cierta evolución mientras se está evolucionando los procesos de paz, la ocupación y las crisis entre Israel y Palestina, donde, digamos, cada vez avanzan los asentamientos. Pues está pasando dos cosas dentro de estos grupos que representan la causa palestina. Como yo les decía, hay un grupo mayoritario que reconocía que era la OLP, la Organización para la Liberación Palestina, y por el otro lado estaba Hamas como una opción mucho más radical. En este contexto, digamos, las negociaciones con Israel, sobre todo en los acuerdos de Oslo, para Hamas representaba que era una entrega de Palestina en la medida que se estaba reconociendo las fronteras de 1967, se estaba reconociendo que existía el Estado de Israel, pero también se establecía un gobierno para los palestinos y ahí nace la Autoridad Palestina. Entonces la OLP se transforma en la Autoridad Palestina y aparece su principal partido político que evoluciona, que se llama Al-Fatah, que es el que, digamos, gobierna en los territorios que no están en la Franja de Gaza en la actualidad, pero se empieza a dar esa división entre la causa palestina alrededor de lo que significaría un proceso de paz con Israel. Y ese es parte del tema de debate que tiene la misma sociedad palestina, ¿sí? Como la causa tiene esas dos opciones entre la vía armada y violenta que representaría grupos como Hamas, mientras que tiene la visión que representa Fatah, que habla acerca de la negociación. Pues por supuesto para muchos palestinos hay mucho sentido de frustración en la medida de que estas negociaciones no han llevado a nada y no han dado un fruto. Pero también Hamas ha sido importante en sabotear este tipo de acuerdos porque de hecho en 1993 cuando se empiezan a dar los acuerdos de Oslo pues comienza toda una campaña de atentados terroristas y Hamas se da cuenta que es a través de la violencia y los ataques suicidas que es posible que pueda intervenir en estas negociaciones y en cierto modo sabotearlas. Y esto por supuesto empieza a alejar a Israel, por ejemplo, de las visiones de paz, que eso me parece algo importante porque le da eco a posiciones mucho más radicales dentro de la política interior israelí y que es esa derecha como la que representa el actual primer ministro Benjamín Netanyahu, que dice no hay que negociar con Israel, con Palestina, ¿sí? Esa es un poco la visión que empieza y que, digamos, en muchos contextos se da cuenta uno de las negociaciones de los procesos de paz. Entonces, Hamas tiene en cierto modo esa postura, digamos, y fue su objetivo principal, digamos, sabotear los acuerdos de paz porque sentía que eso era entregarse en la medida que no reconoce que existe un Estado de Israel y que es la resistencia armada el camino hacia la liberación de Palestina. Por supuesto, esto lleva y tiene también como consecuencia, pues muchas veces el endurecimiento de la política israelí, como yo les estaba mencionando. Sin embargo, quiero señalar algo, digamos, han habido muchos procesos de negociación ya posteriores entre Israel y Hamas. De hecho, en una especie de moderación de su postura, en 2017 Hamas presentó un nuevo documento fundacional en donde dice, ok, está bien, nosotros reconocemos que existe una división de Palestina, que se cree en los dos estados, sin embargo no reconoce la existencia del Estado de Israel, lo cual pues un poco nos deja en los mismos puntos y sigue justificando las razones de sus ataques contra la población israelita, que creo que es importante hacer esa definición. Eso entonces nos plantea más cómo Hamas empieza a convertirse en una opción política importante en la medida que se está dando un fracaso también en esas mismas negociaciones a pesar de haber un poco moderado su postura. Y es que incluso cuando termina y se da la segunda intifada que tiene un hecho muy puntual que es cuando el primer ministro de derecha, Ariel Sharon, va a la explanada de las mezquitas, una zona sagrada para los
musulmanes, ahí comienza otro segundo levantamiento popular muy grande, que es la segunda intifada, más o menos en la década del año 2000. Hamas se convierte en, digamos, en esa carta armada donde realiza muchos atentados terroristas, secuestra militares israelíes, que había sido una forma común de su táctica y de su estrategia para presionar a Israel muchas veces, también logrando liberación de prisioneros, y que esta segunda intifada termina con Israel retirándose de la Franja de Gaza, digamos, concediendo esos territorios como para que pudieran gobernarse estas nuevas sociedades como un gesto de buena voluntad dentro de un proceso de paz. Sin embargo, esto permite y le permite, digamos, siguiendo la visión o el mapa de ruta que se había trazado desde el año 2003 también en unas nuevas negociaciones, pues en cierto modo podemos decir que la sociedad palestina llegó con la opción de formar un gobierno, ¿sí? Uno que iba a estar en la Franja de Gaza, otro que iba a estar en Cisjordania, y aparece estas famosas elecciones donde gana Hamas como partido político, gana las elecciones y se convierte en mayoría. Sin embargo, esto lleva unas rencillas internas de la causa palestina y es ahí donde empieza esa división entre Fatah y Hamas. Y de hecho eso lleva a una pequeña guerra civil donde Hamas expulsa a Al-Fatah, el gobierno palestino, ¿sí? Reconocido internacionalmente, y lo expulsa de la Franja de Gaza. Eso ocurre en unas elecciones que se dan en el año 2006. Como yo les digo, en 2005 Israel abandona la Franja de Gaza, en el 2006 ocurren estas elecciones, y en 2007 más o menos se da este pequeño conflicto entre las dos facciones palestinas y se expulsa y queda todo bajo control de Hamas dentro de la Franja de Gaza. Digamos, ese es el contexto de cómo los procesos de paz se van desarrollando con esas contrariedades que ocurren dentro de la causa palestina y que me parece importante que ustedes también lo comprendan como escuchas. Estallan graves enfrentamientos entre los seguidores de Fatah y los de Hamas. Una miniguerra civil que deja más de 100 muertos y sella la división entre los dos movimientos. Hamas toma el control de la Franja de Gaza y excluye a Fatah del territorio. Una división aberrante en el diminuto y fragmentado territorio reservado a los palestinos. En marzo de 2011, una manifestación gigante... Entonces, en este aspecto que yo les quiero comentar es que cuando nosotros hablamos de la causa palestina, tenemos, digamos, dos especies de rostros de la causa palestina. Es decir, los grupos son a la vez grupos armados, son grupos caritativos, son a la vez grupos y partidos políticos. Entonces tiene demasiadas facciones y eso ocurre con grupos como Hezbollah, eso pasa con grupos como Hamas, ¿sí? Y hasta hace un tiempo eso ocurría con el llamado grupo Al-Fatah. Sin embargo, nosotros encontramos que hay una división, en primer lugar, entre los dos grupos principales que representan la causa palestina. Hamas, que tienen una disputa clarísima por quién debe ser el liderazgo, pero ¿cuál es la propuesta sobre los palestinos? El grupo Al-Fatah dice, el camino de la violencia no es suficiente, no es necesario, no hemos logrado nada con ello, tenemos que lograrlo por una negociación y una vía diplomática y la comunidad internacional, y va a ser eso lo que le va a poner el problema. Soluciona este problema entre Israel y Palestina. Sin embargo, pues visto los hechos de que cada vez Israel no cumple sus acuerdos, por ejemplo, de que la ocupación persiste, que se siguen haciendo nuevos asentamientos en zonas de Cisjordania, el control del este de Jerusalén, pues dice con qué cartas tiene para presentar en cierto modo Fatah como unos avances con Israel. Y eso ha hecho que la visión más violenta de Hamas se haya vuelto mucho más popular dentro de los palestinos, y eso tal vez explicaría su triunfo en las elecciones de 2006. Desde entonces no se han dado elecciones dentro de los gobiernos palestinos, digamos, se ha mantenido en el status quo. Algunos acusan que tiene que ver, digamos, con el interés de Mahmoud Abbas, el jefe de Al-Fatah, de no sacar unas elecciones para que no vuelva a ganar Hamas, digamos, también de mantener el poder. Pero en general, Hamas propone algo que es la confrontación armada como una forma de solucionar esos mecanismos y que a través de secuestros o atentados puede llevar, en cierto modo, una negociación con Israel. Claramente ha sido parte de cómo se ha llegado a establecer una especie de negociaciones alrededor. Y aquí hay una parte importante porque esa rama militar, ¿sí?, de Hamas que se llama Izz al-Din al-Qassam es la que opera en Gaza y es desde ahí donde se lanzan todos esos ataques que la población ve como una forma de que se está haciendo algo a favor de la causa palestina, digamos, en contra de Israel. Por su parte, pues el otro lado de la moneda, ¿sí?, también tiene que ver es cómo esto deja la causa palestina un poco legitimada en la medida que la violencia
se convierte en su principal mecanismo y los ataques terroristas se convierten en su principal mecanismo. Eso ha sido un poco el debate que está detrás de la margen de la sociedad palestina. Es algo que es importante comprender entre las opciones pacíficas y las opciones violentas que se está disputando estos dos grupos y que no es posible, digamos, hablar de como una unidad completa de qué es la causa palestina y quiénes la representan. Lo que podemos decir en este momento es que Hamas ha logrado tener y convertirse en la cara visible de la causa palestina a través de sus atentados y a través de sus violencias. Y también nos ha ganado otros simpatizantes, digamos, de varios países, de varios regímenes que se consideran enemigos de Israel, como es el caso de Irán, ¿sí? Que ha hecho importantes, no solo donaciones, sino también ha sido importante en el entrenamiento, en armar, en dar suministros a los miembros de Hamas en la Franja de Gaza y que ha creado, digamos, muchos túneles y muchas formas ilegales de poder ingresar a territorio de la Franja de Gaza. Pero también hay otros países que, digamos, sin ser abiertamente, también lo hacen. Puede ser a través de organizaciones humanitarias, a veces con el beneplácito de Israel, que por ejemplo es Qatar y también Turquía, donde han habido varios de los líderes de Hamas que han estado en ese momento. Es decir, de hecho, el líder principal de Hamas, que se llama Ismail Haniyeh, se encuentra en este momento en Qatar. Sí, también estuvo en Siria, que es parte importante hablar de ese contexto internacional, porque muchos de los refugiados palestinos se encontraban en Siria. En Siria también se convirtió en un actor importante porque Siria, que también tenía como objetivo la destrucción de Israel y ha sido parte del régimen sirio, parte de movilizar esta causa dentro de su población, sobre todo siendo una población chiita, mantener contento a la población sunita de Siria, ha sido parte importante del apoyo a Palestina, pero más que todo por su objetivo de destruir Israel y su disputa que tienen por los altos del Golán. Entonces, dada la revolución en Siria, la situación en Siria, pues gran parte de los líderes de Hamas tuvieron que desplazarse a otros territorios, algunos en Turquía, algunos otros en Qatar, pero digamos mantienen un flujo constante y eso es importante porque Hamas tiene una estructura completamente, si bien funciona a través de consejos locales, consejos generales, digamos una estructura muy similar a otros grupos islamistas donde está conformado por 5 o 6 miembros, ¿sí? Si bien tienen un vocero y una cabeza visible, pero en general, digamos, hay como unos órganos consultivos y de consejos que establecen la estructura, pues hay unos líderes que se ubican en el exilio, otros que se ubican en el territorio, ¿sí? Que puntualmente gobiernan y dirigen las diferentes facciones que tiene. Digamos, es un poco cómo funciona de esta manera Hamas dentro de la Franja de Gaza y opera también a nivel internacional, que es otro de los factores que también nos parece importante que usted debería comprender y entender porque este grupo es con tantas facetas, con tantas caras, con tantos apoyos. Y eso es un poco lo que hace esto tan complejo a la hora de comprender el tema. Entonces esto nos lleva también como a comentar muy brevemente, digamos, cómo es la vida en la Franja de Gaza. Sí, en general, porque después del conflicto que se dio, digamos, entre Fatah y Hamas, ¿sí? Y arrancaron otra nueva oleada de atentados terroristas, digamos, también se da una serie de conflictos en ese contexto, pues se empezó a crear una serie de bloqueos alrededor de la Franja de Gaza. Por lo menos se anuncia que es Israel el que lo hace, pero también Egipto tiene un papel importante en este conflicto. Por eso les digo, no podemos dejar de despegarlo de la realidad y el contexto, ¿sí? Entonces Egipto plantea un bloqueo completo, es decir, por la frontera sur de la Franja de Gaza y Israel por la frontera norte, pues Gaza se encuentra en cierto modo encerrada por bloqueos que son levantados en mayor o menor medida dependiendo cómo esté avanzando la situación de seguridad. Pero si uno mira dentro del interior de Gaza también hay cuestionamientos importantes en la medida de que Hamas es un grupo salafista islamista con todas las características normales de un grupo que proviene de la hermandad musulmana. Y en ese sentido, pues gobierna en Gaza aplicando la Sharia, algo que digamos es esa forma tradicional y conservadora de hacer, donde usted encuentra, por ejemplo, que las mujeres tienen ciertos códigos de vestir, los hombres tienen cierto código de vestir, ¿cierto? Que hay esa separación entre hombres y mujeres, ¿sí? Que es parte fundamental de lo que caracteriza a los grupos radicales islamistas. Y también hay parte importante porque Hamas, además, como funciona como una organización, digamos, especie totalitaria, tiene un control total sobre todo lo que son los medios de comunicación, crea sus propios medios, crea sus propias organizaciones, transmite, digamos, el discurso que quiere presentar siempre desde su misma visión, digamos, funciona como
una organización que controla todo aspecto que hay dentro de la Franja de Gaza, y en ese sentido también se ha acusado que no existen medios independientes, no existió una oposición, y de hecho el enfrentamiento con Fatah y la expulsión de Fatah pues es una muestra de ello, en lo cual también le da un control totalitario, y algunos pueden señalar, digamos, cómo está formando y educando a la población de Gaza en medio de este conflicto. Por supuesto, algunos autores señalan que si bien mucha de la población de Gaza es víctima y está bajo el control y bajo el poder de este grupo que se llama Hamas, pues por supuesto ellos se sienten mucho más victimizados por la situación que ha provocado Israel en su territorio, en sus condiciones de vida, digamos. Eso es parte también de lo que es importante considerar dentro de esta complejidad, que significa estar bajo el gobierno de un grupo islamista, pero por el otro lado, este grupo islamista es el que me defiende de otro estado, de un estado, digamos, que es considerado mi enemigo y que me considera su enemigo. Entonces, eso es parte de esas complejidades que están ahí detrás de este fenómeno y de cómo es entonces vivir en Gaza. Esto, por supuesto, ha llevado pues a que esta población esté en un territorio densamente poblado, que como yo les decía en el episodio anterior, muchas veces cualquier ataque, cualquier operación militar puede generar los llamados efectos de daños colaterales, lo cual también habla unos cuestionamientos sobre cómo se realizan esas operaciones militares, pero que también tiene unas dimensiones muy grandes de cómo se busca controlar esta población, cómo se busca controlar este grupo desde no solo Israel, sino también desde países como Egipto, que digamos ven como enemigo a Hamas, particularmente desde el año 2013, cuando asciende un dictador militar en Egipto, y que antes habían estado gobernando los islamistas. Entonces dice, ok, yo no puedo estar apoyando a Egipto, a Hamas, porque es que aquí tenemos también a la hermandad musulmana, Hamas es amigo de la hermandad musulmana, y si yo aquí le doy cabida a los islamistas, pues ¿qué pasa en la situación interna de Egipto? Es decir, eso es parte de todas esas complejidades que están dentro de la comunidad internacional y de cómo se soluciona este tipo de conflictos, cómo se dan diferentes intereses entre los miembros gobernantes y demás. Entonces, un poco lo que hemos abordado aquí en Hamas es que Hamas es un grupo radical islamista que sobre todo no reconoce a Israel como un Estado, y eso se ha convertido, digamos, en uno de los problemas más grandes a la hora de llegar a la paz, porque hoy en día, digamos, podemos hacer esta distinción analítica entre qué tanto ha cambiado el conflicto desde ser un conflicto árabe-israelí, ¿sí?, a convertirse en un conflicto palestino-israelí, y cómo también se convierte en un conflicto entre Hamas e Israel. Digamos, son esas dimensiones donde usted puede empezar a leer ese conflicto mucho más amplio, mucho más específico. Sin embargo, en este momento Hamas se ha convertido en un actor importante y fundamental para encontrar una solución al conflicto palestino-israelí en líneas generales, es decir, a través de la violencia, sus ataques, sus atentados suicidas, que se han convertido en una herramienta política, porque el terrorismo es una de las herramientas políticas, pues nos deja que Hamas se va a volver un actor muy importante a la hora de enfrentar una negociación, a la hora de encontrar una solución, digamos, a esto que llamaríamos los dos estados, si es que se crea no la solución de un estado, y cuál es en el fondo Hamas, la posición de Hamas siempre va a ser importante. Y aquí hay algo interesante, es porque Hamas normalmente se opuso siempre a estos acuerdos de negociaciones y llegó a aumentar la tensión mucho más, digamos, a alimentar también el terrorismo como provocación, alimentar las posiciones más guerreristas también dentro de Israel a través de sus ataques. Esa es una forma como se sabotean los acuerdos de paz. Digamos, ¿qué es la posición de Hamas que va a seguir manteniéndose? Es decir, Hamas en este momento no tiene ningún interés ni siquiera en negociar con Israel, ni siquiera negociar con la misma facción de Al-Fatah. De hecho, se había dado como una especie de encuentro de acuerdo en julio del 2023, donde se buscaba que se reuniera Fatah y Hamas y se estableciera una sola causa palestina para llevar unas negociaciones. Pero en este momento Hamas no tiene ningún incentivo para hacer ese tipo, porque en este momento que se encuentra, su papel lo está convirtiendo en la cara visible del rostro de la resistencia palestina, y eso es un poco lo que busca a través de este tipo de atentados terroristas. Sin embargo, vuelve a plantearse el mismo problema. El hecho que este grupo se convierta en esa cara visible, digamos, donde nunca nos preguntamos es qué significaría una Palestina gobernada por la hermandad musulmana, qué significaría una Palestina gobernada por Hamas, si realmente esto llevaría prosperidad a esta población para hacer tal vez, guardando las proporciones, hacer un equivalente de lo que es la situación de la sociedad afgana gobernada
por los talibanes, ¿sí? Entonces se permitiría eso y realmente esa sería la solución para la Palestina. Sin embargo, no podemos saltarnos entonces a Hamas. Entonces, eso es un poco las complejidades que nosotros tenemos y que sí es difícil que encuentren muchos apoyos internacionales la causa palestina en la medida de que el método sea hechos como lo que ocurrieron este 7 de octubre. Es difícil que se apoye porque los países que tal vez han mostrado simpatía son países como Irán, ¿sí? Países como Afganistán, liderado por los talibanes, por supuesto. Entonces, es difícil que dentro de una comunidad internacional amplia se apoye este tipo de acciones y que ese sea el rostro de la causa palestina. Y es un poco más allá de entender esas complejidades, es entender todos estos grupos que están aquí, qué características tienen. Otros han señalado que una de las debilidades es que Palestina no ha podido llegar con un grupo unificado y una propuesta unificada a una mesa de paz. Entonces, aquí es importante entender todo eso. También hay unos actores que juegan y que participan en este caso porque también tienen una política que está claramente dirigida a la destrucción del Estado de Israel, como es Irán, como es Siria, ¿sí? Y que tienen muchos actores que están influyendo en este contexto, ¿sí? Que está, cómo se está transformando el mundo árabe, los nuevos acuerdos que tiene Israel con países árabes y cómo estos países buscan influir en esa arquitectura de Medio Oriente y un Oriente en cierto modo más pacífico, en la medida de que cómo podríamos sabotear las negociaciones con Israel, ¿sí? Si aún seguimos con esa idea de que Israel no debe existir como Estado en Medio Oriente. Vamos, hay un poco de transformación dentro de esas visiones que siempre han habido y en ese sentido creo que es importante que en el próximo episodio hablemos de ese tipo de actores, cómo este conflicto tiene unas implicaciones regionales muy interesantes, donde hay actores que han sido claves en todo este desarrollo y hablaremos de países como Siria, como Irán, que es importante, el Líbano, donde este conflicto siempre se ha extendido y ha abierto otras fronteras, lo cual nuevamente lo hace muy complejo. Pero antes de finalizar este episodio, quiero invitarlos a dejar sus comentarios y sus preguntas, todo lo que ustedes piensen en la caja de preguntas y respuestas que se encuentran en Spotify. Me gustaría conocer su opinión sobre este tema y qué cosas podríamos profundizar en este podcast. Y claro, recordarles siempre calificar este podcast. Es la mejor forma que ustedes pueden hacer para ayudarlo a crecer. Y como ustedes saben, crear contenido de calidad requiere tiempo, esfuerzo y recursos. Por eso, si disfrutan de los episodios de Difunde Podcast, quiero invitarlos a considerar hacer una donación. Con soporte ayudarán muchísimo a este podcast a que mejore cada día y que se mantenga al aire. En cualquiera de los enlaces que les voy a dejar en la descripción de este episodio, van a encontrar la opción de hacer una donación de manera segura y sencilla. Cada aporte cuenta y ayuda a hacer crecer este podcast. Realmente les agradezco mucho su apoyo. Recuerden que pueden dejar sus comentarios y sugerencias en las redes sociales. Lo encuentran como Difunde Podcast en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y si te gusta el podcast, te invito a recomendarlo. Difunde Podcast se encuentra en todas las plataformas disponibles. Eso ha sido todo por hoy. Les habló Guillermo Espina. Recuerda que si te gusta, difunde.